Introducción. Hoy quiero reflexionar junto con ustedes sobre preguntas que nos tocan a todos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y por qué nuestras ideas sobre esto son tan diferentes? El bien y el mal no son solo conceptos abstractos, son parte de nuestra vida cotidiana. Están en los ricos y los pobres, en las dificultades y las ventajas, en esas decisiones que tomamos día a día. En América Latina, donde la Iglesia, las revoluciones y la pasión han definido los destinos de continentes enteros, estas preguntas adquieren un eco especialmente profundo. ¿Están seguros de que sus valores morales son realmente suyos? ¿O acaso son el resultado de que su abuela los llevaba a misa cada domingo? ¿Quién es el bueno? ¿El rico en su mansión o el pobre que sueña con despojarlo? ¿Y qué pasaría si cambiaran de lugar? Si estas reflexiones les resultan interesantes, apoyen este video con un like y compartan en los comentarios qué piensan sobre el bien, el mal y cómo se manifiestan en nuestra vida. Sus ideas siempre me inspiran nuevas perspectivas y me ayudan a plantear temas futuros. Parte 1. La relatividad cultural del bien y el mal. En muchas culturas, la hospitalidad es casi un ritual sagrado. En México, por ejemplo, es imposible visitar a un amigo y marcharte con el estómago vacío. Incluso si solo fuiste a pedir sal, te ofrecerán comida. Ahora, imagina que llegas a la comunidad Guarani en la Amazonia, donde el mayor signo de respeto hacia un huésped podría ser ofrecerle pasar la noche con la esposa del anfitrión. Para algunos, esto suena extraño, incluso impensable, pero para ellos es un gesto de honor. Entonces, ¿qué es realmente el bien y el mal? ¿Es posible encontrar una verdad que una a todas las culturas? ¿O simplemente no existe? La moral no es más que un compromiso entre el miedo y el deseo. Jorge Luis Borges. La historia humana está llena de conflictos morales. Los misioneros católicos, por ejemplo, convencidos de ser portadores de la verdadera bondad, destruyeron tradiciones locales en diversas partes del mundo, llamándolas maldad. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos villanos aquí? ¿Los que quemaron templos o los que adoraban a los dioses de la tierra? La ciencia tampoco tiene respuestas definitivas. La psicología evolutiva sugiere que la moral es simplemente una herramienta de supervivencia. Las sociedades crean reglas para mantenerse unidas. Pero, ¿qué pasa cuando esas reglas solo funcionan en ciertos contextos? Tal vez, el bien y el mal no son leyes universales de la naturaleza, sino reflejos de nuestra cultura, nuestro tiempo y los compromisos que nos resultan cómodos. Parte 2. Ricos y pobres. Estereotipos universales. La riqueza a menudo se percibe como un pecado y la pobreza como una virtud. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la pobreza se convierte en símbolo de pureza, mientras que la riqueza genera desconfianza casi automáticamente? Miren cómo contamos nuestras historias. Los narcotraficantes que despojan al Estado de su dinero para construir hospitales y alimentar a los hambrientos, se convierten en héroes del pueblo.
Esto sucede, por ejemplo, en América Latina, donde nombres como El Chapo resuenan no solo como criminales, sino también como símbolos de resistencia contra un sistema fallido. Y esta no es una tendencia exclusiva de una región. La tradición de romantizar al chico malo que roba a los ricos para dárselo a los pobres existe en todas partes. Robin Hood en Inglaterra, Lampião en Brasil, el Che Guevara en el imaginario global. Tendemos a verlos no como villanos, sino como salvadores. ¿Pero es todo tan simple? Es fácil glorificar al pobre que lucha por sobrevivir y demonizar al rico que posee un yate. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Podría la riqueza ser una herramienta para crear algo más grande? Aquel que lucha contra la pobreza la entiende mejor que quien simplemente la lamenta. Paulo Freire. Tal vez en lugar de crear héroes y villanos, deberíamos preguntarnos, ¿qué hacemos con nuestros estereotipos? Quizá la lucha entre riqueza y pobreza no sea sobre el bien y el mal, sino sobre cómo tememos al poder del dinero y veneramos el sufrimiento. Parte 3. La relación con las dificultades. ¿Cuántas veces nos han dicho que todo está perdido? Que la crisis nos aplastará, que no saldremos del pozo que cavaron las circunstancias. ¿Y cuántas veces hemos demostrado lo contrario? No se trata de dinero, se trata de espíritu. En muchos lugares del mundo, y América Latina no es la excepción, las personas han aprendido a caer como los gatos, siempre de pie, sin importar la altura de la caída. Nos enseñaron a no rendirnos, porque rendirse significa perderlo todo. Crisis económicas, inestabilidad política, cambios de régimen. Estos no son solo datos secos de los libros de historia. Son realidades vividas. Son las historias de nuestras abuelas y abuelos que hacían largas filas para conseguir comida. Son las historias de nuestros padres que trabajaron en 2 empleos para darnos una oportunidad. Las dificultades nos hicieron quienes somos, pero ahora miremos al otro lado. Aquellos que crecieron rodeados de comodidad. Los hijos de familias ricas, a quienes nunca les tocó luchar por un trozo de pan, suelen ser más vulnerables frente a los retos. Heredaron todo, pero corren el riesgo de perderlo, porque no conocen el valor del esfuerzo. Sin embargo, no caigamos en acusaciones. No es su culpa. Es simplemente el resultado de experiencias de vida diferentes. La neuropsicología lo explica. El estrés, las dificultades y los desafíos son lo que nos fortalecen. Nuestro cerebro se adapta a través del dolor. Nos hacemos más fuertes no gracias a las dificultades, sino a pesar de ellas. Pero aquí está la verdad. Las dificultades por sí solas no significan nada. Pueden hacernos más resistentes, creativos y estables, pero también pueden destruirnos. Todo depende de cómo las enfrentemos. Como dijo Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores de un campo de concentración, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido. Entonces, la cuestión no es cuántas dificultades te han tocado. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con ellas? Parte 4. ¿Quién tiene más éxito?
¿Los excelentes o los mediocres? Crecimos con la idea de que el éxito depende directamente de obtener buenas calificaciones. Estudia para sacar excelentes notas y la vida te sonreirá, nos decían nuestros padres, maestros y todo el sistema educativo. Pero, ¿es esto realmente cierto? Los estudiantes excelentes son aquellos que han aprendido a jugar según las reglas. Saben memorizar teoría, escribir exámenes al 100% y recibir medallas. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando la vida te presenta desafíos que no vienen en un libro de texto? Ahora pensemos en los mediocres. Ellos, desde pequeños, aprendieron a sortear obstáculos, a buscar atajos, a encontrar soluciones creativas y a entender que las calificaciones no son lo más importante. En contextos como los de América Latina, donde la vida suele parecer una carrera de obstáculos, esas habilidades a menudo resultan más valiosas que cualquier diploma. Como dicen, los excelentes trabajan en corporaciones, mientras que los mediocres las crean. O, en el peor de los casos, se mudan a la selva para cultivar café orgánico. Y, ¿saben? Esta historia sobre la educación tiene mucho que ver con mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, tengo un título universitario, pero, siendo sincero, ¿qué es lo más valioso que me dejó? ¿Creen que fueron los conocimientos? No, hombre, esos se pueden encontrar en internet en 5 minutos. Lo más valioso que me dejaron esos largos años de estudio fue el hábito de aprender por mi cuenta. Aprendí a aprender, a buscar información, estructurarla, entenderla y aplicarla. Y esa habilidad, sin duda, vale mucho más que cualquier nota o evaluación. Como dijo una vez Simón Bolívar, la educación es un arma, pero solo en manos de quien sabe usarla. Un excelente estudiante puede saber toda la teoría, pero no aplicarla en medio del caos. Mientras que un mediocre puede haber olvidado las fórmulas, pero intuir cómo resolver el problema. Entonces, tal vez lo importante no sea el estatus que tenías en tu libreta de calificaciones, sino lo que aprendiste fuera del sistema. Porque la vida es un examen donde no hay respuestas correctas, pero siempre hay maneras de encontrar tu propio camino. Parte práctica. Pasemos de la teoría a la práctica. Porque reflexionar es bueno, pero la verdadera introspección es el camino hacia el entendimiento. Primero, recuerda una situación en la que enfrentaste una dificultad. ¿Qué hiciste para superarla? ¿Qué de lo que hiciste funcionó? ¿Y qué no funcionó? Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Las dificultades no solo nos enseñan a encontrar soluciones, sino también a analizar nuestras acciones. Y esta habilidad es tan valiosa como el resultado mismo. 2. Reflexiona sobre tus estereotipos. ¿Qué estereotipos sobre la riqueza y la pobreza tienes? ¿Cómo percibes a las personas ricas y a las personas pobres? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿De tu familia, de la sociedad, de la cultura, de las películas? Trata de ir más allá de estos esquemas. Piensa que las personas ricas también enfrentan dificultades, solo que son diferentes. Y una persona pobre puede ser más feliz que muchas otras, porque sus valores no dependen del dinero. Tercero, ¿cuándo fuiste un excelente estudiante y cuándo un mediocre? Recuerda un momento en el que te esforzaste al máximo y seguiste todas las reglas. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Ahora recuerda un momento en el que buscaste un atajo, rompiste las reglas o improvisaste. ¿Cuál de estas experiencias fue más útil? Y la pregunta más importante,
¿Qué de todo esto aplicas hoy en tu vida? La práctica no es solo hacer, es una forma de mirar dentro de ti mismo desde otro ángulo, porque solo entendiendo nuestras propias creencias, podremos descubrir qué es realmente bueno y qué es malo para nosotros. Cuarta conclusión. El bien y el mal no son categorías universales. No están grabados en piedra como leyes de la naturaleza. Son un reflejo de la cultura, las circunstancias y nuestra percepción. Lo que parece bueno para una persona o sociedad puede ser completamente inaceptable para otra. Pero, ¿saben qué une todas estas diferencias? La manera en que elegimos actuar. Todo está en nuestras manos. Lo más importante es no temer ir más allá de nuestras creencias y aprender a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Y recuerden, la vida no es un examen con respuestas correctas. Es una prueba donde lo esencial es formular las preguntas correctas. Porque son las preguntas, y no las respuestas, las que abren nuevos horizontes y nos permiten descubrir nuestras propias verdades.